Hola, buenas tardes. Aquí soy el Dr. Santos Acosta como Pocket Instructor. El día de hoy vamos a hablar de antibióticos, en específico los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Estos son muy importantes porque incluyen los beta-lactámicos y entre ellos las penicilinas. Los inhibidores de la pared celular en general son muy fuertes, todos son bactericidas. ¿Qué significa eso? Que matan a las bacterias en comparación con otros antibióticos que solo son bacteriostáticos. Significa que solo detienen su división celular. Los beta-lactámicos, los más importantes, penicilinas, también incluyen las cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Otra categoría de antibiótico es la vancomicina, que también es inhibidor de la pared celular. Vamos a hablar primero de los beta-lactámicos. ¿Por qué se llaman beta-lactámicos? Por este cuadrito. Este es el grupo lactámico. Y este cuadrito, aparte de darle su nombre, es su gran debilidad. ¿Por qué? Porque aquí actúa una enzima que se llama la beta-lactamasa. En caso de las penicilinas, la penicilinasa. Es tan fuerte que fue la primera forma de resistencia contra antibióticos, la beta-lactamasa. Otra cosa importante, este grupo azufre. ¿Por qué? Porque le da un carácter alergénico a los beta-lactámicos. Del 5 al 7% de la población es alérgico a las penicilinas. Por eso es muy importante decirle a todo paciente antes de recetarle una penicilina, preguntarle si es alérgico a la penicilina. Y del 10% de los pacientes que son alérgicos a las penicilinas también son alérgicos a las cefalosporinas. Entonces, si es alérgico a la penicilina, no siempre es una opción una cefalosporina. Las penicilinas, pues la primera fue la penicilina y la penicilina G, que es la parenteral. La empezamos a usar para todo, como pues ya encontramos la cura de todo. ¿Y qué pasó? Al año encontramos resistencia por el microorganismo Staphylococcus aureus. Este microorganismo produce beta-lactamasa de forma natural y como sabemos la beta-lactamasa pues degrada las penicilinas. Entonces el Staphylococcus aureus es resistente a las penicilinas. Entonces se desarrolló una nueva penicilina resistente a la beta-lactamasa que se llaman las penicilinas resistentes a la beta-lactamasas o meticilina, que también funciona contra Staphylococcus aureus. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, el Staphylococcus aureus también desarrolló resistencia a esta penicilina, cambiando su proteína de unión a penicilina. Esta proteína es la encargada de aquí hace toda su función, todos los beta-lactámicos. Entonces, si no hay una proteína de unión a penicilina, no solo eres resistente a la penicilina, eres resistente a todos los beta-lactámicos. Entonces, llamado Staphylococcus aureus resistente a meticilina, porque era resistente a esta clase, no solo es alérgico a las penicilinas o a la meticilina, es alérgico a todos los beta-lactámicos, entonces nos tenemos que salir afuera de esta familia. Tenemos que ir hacia la vancomicina, es una opción. Ya con el tiempo se desarrollaron penicilinas de mayor espectro, como las aminopenicilinas, que son las más usadas hoy en día, y los antipseudomónicos, que son más específicos para bacilos gram negativos, como la pseudomona. Pero ¿qué pasó? También las gram negativos tienen forma de resistencia en cambio de porina. Sabemos que las bacterias gram negativas tienen dos capas. Es en la capa interna donde se encuentra esta proteína, la proteína de unión a penicilinas. Entonces, antes de poder funcionar, tienen que atravesar un poro y pues de la capa externa. Entonces, un cambio de porinas es una forma de resistencia específico de las gram negativas hacia las penicilinas. Ahora, tenemos que las aminopenicilinas y las antipseudomonas tienen mayor espectro, pero todavía no pueden contra el Staphylococcus aureus. Entonces se desarrollaron algo que llamamos los inhibidores suicida, que son inhibidores irreversibles de la beta-lactamasa. ¿Estos cómo funcionan? Se unen a la beta-lactamasa de forma irreversible. ¿Cómo los reconoce la beta-lactamasa? Los inhibidores suicida tienen un grupo lactámico también, tienen el cuadrito, entonces la beta-lactamasa los reconoce, los trata de degradar y al degradarlos quedan inhibidos de forma irreversible. Ejemplos de esto es el clavulonato, el tazobactam y el sulbactam. Las penicilinas, las primeras fueron la G, que es parenteral. Con el tiempo se desarrollaron también formas
intramusculares, la benzatínica, que todavía es de las más potentes porque al inyectarla forma un depósito intramuscular con una vida media de 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que con una sola dosis ya no nos tenemos que preocupar por aplicar otra dosis por 2 semanas. Pues a muchos pues les parecía que pues dolía mucho y que la gente no quería inyectarse, entonces se produjo la procaínica, que también es intramuscular, pero está asociada a un anestésico local. ¿Pero qué pasó? Pues sí, duele menos la inyección, pero es una inyección diaria por 10 a 14 días porque no se forma ese depósito. Hoy en día la más usada es la benzatínica o una combinación de benzatínica y procaínica. La V, que es la oral, no se encuentra en este país, entonces no vamos a hablar de ella. Los microorganismos que todavía más afectan es el Streptococcus pyogenes. ¿Por qué es tan importante? El Streptococcus pyogenes causa una faringitis autolimitada, se va a ir por su cuenta, pero si no se trata, va a desarrollar algo que se llama la fiebre reumática. La fiebre reumática no solo afecta a las articulaciones, también afecta al corazón. Entonces causaba muchos problemas antes. Ahora con una dosis única de penicilina benzatínica evitamos las consecuencias de una infección por Streptococcus pyogenes. Otra también muy importante es sífilis, que se causa por treponema pálido. También es una dosis única de penicilina G benzatínica. Se encarga de una de las peores infecciones venéreas antes. Hoy en día pues ya es muy fácil, es muy difícil de hecho que les pasen sífilis. ¿Por qué? Porque a la mayoría alguna vez en el año les van a dar un antibiótico y normalmente ese antibiótico va a incluir alguna penicilina. Por lo tal, nos evitamos consecuencias como neurosífilis, que antes era un problema muy grande. Entonces, ya solo con la penicilina G benzatínica ya no tenemos, es profilaxis para fiebre reumática y trata absolutamente a la sífilis. Después hablamos que se desarrollaron las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, pero hacerlas resistentes a la beta-lactamasa le hizo su espectro muy pequeño. Entonces actualmente solo lo usamos contra Staph aureus y solo Staph aureus sensible a meticilina. Si es resistente a meticilina, pues ya no podemos usar ninguna penicilina resistente, ningún beta-lactámico en general. Las penicilinas resistentes a beta-lactamasa incluyen la oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina y nafcilina. Y solo son efectivas hoy en día contra Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué causa el Staphylococcus aureus? Son infecciones a nivel de piel y infecciones a nivel de hueso, como osteomielitis. Estas son de primera elección en caso de infecciones por Staphylococcus aureus. Siguiente tenemos las más usadas hoy en día, que son las aminopenicilinas. A todos nos han recetado una ampicilina, una amoxicilina. Estas cubren infecciones de vías respiratorias superiores, que los agentes más comunes en estas infecciones son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. ¿Qué quiero decir con infecciones de vías respiratorias superiores? En caso de que es de la cavidad nasal, rinitis. En caso de que es de la faringe, faringitis. En caso de las tonsilas, tonsilitis. En caso del oído medio, otitis media. Todas estas infecciones son tratables por amoxicilina o, en caso de que le queramos aumentar su potencia, amoxicilina con ácido clavulónico, que sabemos que también aumenta Staph aureus al espectro de las penicilinas. Otro muy importante es Escherichia coli, E. coli, que se encuentra normalmente en nuestro intestino. Entonces, ¿qué pasa si no se encuentra en nuestro intestino y se va hacia las vías urinarias? Ahí causa una infección de vías urinarias. La E. coli es la causa más frecuente de una infección de vías urinarias, especialmente más en mujeres y mucho más en mujeres embarazadas. Y la amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulónico es una buena opción en mujeres embarazadas para tratar una infección de vías urinarias. Otra muy importante es la Listeria monocytogenes. Esta bacteria es un bacilo gram positivo que afecta más a pacientes inmunosuprimidos que no tienen un sistema inmune adecuado. Estos incluyen neonatos, embarazadas y pacientes mayores de 60 a 70 años. Entonces, si tenemos un neonato con una infección muy grave que ya se encuentra el microorganismo dentro de la sangre, que se llama sepsis, una sepsis neonatal, tenemos que cubrir Listeria monocytogenes.
Sabemos que los neonatos, pues, los primeros 6 meses, su sistema inmune es prácticamente el sistema inmune de la mamá, por eso es tan importante la lactancia materna. Entonces, si acaba de nacer, pues su sistema inmune todavía no se ha desarrollado y tenemos que, en caso de que sospechemos una sepsis neonatal, tenemos que darle para cubrir Listeria monocytogenes. La ampicilina intravenosa es mucho más potente y se puede combinar con un aminoglucósido para aumentar su efecto. Tienen un efecto sinérgico, la ampicilina y los aminoglucósidos. Otro que causa mucho problema es un enterococos. Este también puede causar una sepsis, que es una infección ya a nivel de la sangre, pero es una sepsis postquirúrgica. Después de una intervención quirúrgica intestinal, aumenta mucho la probabilidad de tener enterococo. Para cubrirlo, podemos usar ampicilina o una ampicilina más un aminoglucósido, que es otra clase de antibiótico. También tenemos otra espiroqueta, que es la Borrelia burgdorferi. La Borrelia burgdorferi es una espiroqueta transmitida por vector, por una garrapata, normalmente en animales como los venados. Esto causa lo que se llama la enfermedad de Lyme, que se desarrolla con un rash que está en diana. Parece como un tiro al dardo. Okay. Ahora vamos a hablar de un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 40 años que acude a consulta por pirosis, pues, que le arde el estómago. Refiere a antecedente de úlceras gástricas. ¿Qué agente etiológico puede exacerbar su condición y cómo se trata? Ahora tenemos que pensar, pues, ¿qué microbiota normal existe a nivel del estómago? Pues nada, ¿no? El pH es tan bajo que elimina todos los microorganismos. Entonces, normalmente no existe ningún microorganismo a nivel del estómago. El único patológico que vamos a tener lleva el nombre de Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori es un bacilo espiral flagelado que puede sobrevivir a nivel del estómago porque produce algo que se llama la ureasa. La ureasa hace que pueda degradar la urea y cree un ambiente más básico. Entonces, en su microambiente puede sobrevivir y aparte exacerba las úlceras. Si detectamos Helicobacter pylori en el paciente, tenemos que darle un tratamiento contra erradicación de Helicobacter pylori. Posibles combinaciones, la más nueva que más se usa hoy en día son la amoxicilina, que es la aminopenicilina, y clarotripsina, que es un macrólido. Aquí estamos combinando antibióticos. Y aparte para el ardor, para la pirosis, para los síntomas, también damos algo que es un inhibidor de bomba de protones, como el omeprazol. Hay muchos más, aquí vamos a usar el omeprazol. Otra, que ya no tan usada, pero todavía se puede usar, es una tetraciclina y metronidazol, que son otros dos clases de antibióticos. Y para los síntomas, un inhibidor de bomba de protones como el omeprazol y subsalicilato de bismuto, comúnmente peptobismol. Las últimas penicilinas son las antipseudomonas. Como lo dice el nombre, se usan muy comúnmente para bacilos gram negativos como la pseudomona. Entre ellos tenemos la ticarcilina, piperacilina y carbenicilina. ¿Bien? En caso de, sabemos que aunque pueden contra la pseudomona, no pueden contra el Staphylococcus aureus o cualquier otro microorganismo que produzca beta-lactamasa. Entonces, si le agregamos ticarcilina clavulonato y piperacilina tazobactam, aumenta su espectro, ya no el Staphylococcus aureus ya no la elimina y puede con aún más gram negativos. Ahora, vamos a hablar de otro caso clínico. Tenemos un paciente femenino de 30 años de edad que se realizó intubación endotraqueal hace 4 semanas. Actualmente presenta esputo de color verde y una radiografía con infiltración pulmonar generalizada. ¿Cuál es el agente etiológico y el tratamiento a seguir? Aquí el caso clínico nos está hablando de una neumonía que produce alguna secreción pus verdosa. Vamos a ver que la pseudomonas aeruginosa produce, las secreciones tienen características verdosas y es un problema muy grande en pacientes intubados. También es un problema muy grande en pacientes quemados. Entonces, si se realiza una limpieza de un paciente con tubo endotraqueal y encontramos esputo verdoso, o si limpiamos la herida de un paciente quemado y vemos
pus verdosa, hemos de dar tratamiento empírico contra Pseudomonas aeruginosa hasta saber lo contrario, hasta que tengamos un cultivo que nos diga lo contrario. Entonces, tenemos de Pseudomonas aeruginosa. Ya hablamos que posibles combinaciones son piperacilina con tazobactam, su inhibidor suicida, y ticarcelina con clavulonato. Otras opciones serían ceftazidima y cefaperazona. Estas son cefalosporinas de tercera generación. Cefepima, que es una cefalosporina de cuarta generación. Imipenem y meropenem, que estos son los carbapénicos, que son los beta-lactámicos más potentes que vamos a tener. Y Astreonam, que es el monobactámico. Ahora ya terminamos con penicilinas. Vamos a hablar con los siguientes beta-lactámicos, que son las cefalosporinas. Las cefalosporinas se dividen por generaciones. Primero vamos a hablar de las cefalosporinas de primera generación, que son la cefazolina y cefalexina. Abarcan muchos cocos gram positivos, pero muy importante, abarcan Staphylococcus aureus. Entonces, en caso de que no le podamos dar una meticilina, que son las penicilinas resistentes a beta-lactamasa, podemos darle una cefalosporina de primera generación, pero solo en casos de una infección de piel. La verdad, para osteomielitis no son usadas. Otro microorganismo que cubre es la E. coli. Ya hablamos que la E. coli es la causa principal de infecciones de vías urinarias. En teoría podemos usar una cefalosporina de primera generación para una infección de vía urinaria en caso de que no se puede dar una penicilina. ¿Por qué no se podría dar una penicilina? Pues ya hablamos que el 5 a 7% de la población es alérgico a las penicilinas. Y el problema es que también el 10% de esa población es alérgico a las cefalosporinas. Entonces, en caso de que tenemos un paciente alérgico a penicilina y una infección de piel, podemos dar una cefalosporina de primera generación en caso de que la reacción alérgica no es muy grave, caso como un rash pequeño. Si estamos hablando de anafilaxis, el paciente no puede respirar por la penicilina, no vamos a arriesgar una cefalosporina, debido a que 10% de los pacientes alérgicos a las penicilinas también son alérgicos a todas las cefalosporinas. Segunda generación. Actualmente tiene mayor espectro que la primera generación. La cefuroxima tiene la característica que puede entrar al sistema nervioso central, entonces en teoría se puede usar para algo como la meningoencefalitis. Pero hoy en día, debido a que la tercera generación prácticamente se usa para todo, nos brincamos la segunda generación en la mayoría del uso clínico. Algo importante de hablar es el cefotetan. Cefotetan, que es una cefalosporina de segunda generación, tiene algo que se llama el efecto disulfiram, también llamado efecto antabús. Hace mucho tiempo se creó un medicamento para evitar el abuso del alcohol, antiabuso. Entonces, ¿qué pasó? El medicamento hacía que se acumulara un metabolito tóxico del alcohol. Entonces, cuando los pacientes empezaban a tomar y tomaban este medicamento, pues se sentían mal y pues como tal, pues iban a no querer tomar alcohol. Funcionaba tan bien este medicamento que se sentían tan mal los pacientes que terminaban hospitalizados. Por lo tal, se descontinuó. En general, el efecto disulfiram es la peor cruda de tu vida y es importante saber el cefotetan, que es un medicamento de segunda generación, cefalosporina de segunda generación, que lo causa. ¿Y por qué es importante saber los medicamentos que causan el efecto del sulfiram? Porque cuando se lo recetas al paciente hay que avisarle que mientras está tomando ese medicamento no puede ingerir nada de alcohol o se va a sentir horrible. La peor cruda de su vida, puede terminar hospitalizado. Ya hablamos seguramente de la tercera generación. Vemos otro medicamento, la cefoperazona, también tiene efecto disulfiram. Entonces tenemos cefotetan y cefoperazona con efecto disulfiram. La tercera generación tiene un espectro muy amplio. Prácticamente se puede usar como tratamiento empírico en caso de que tienes sepsis, que es una infección en sangre y no sabes por qué. También se puede usar en meningoencefalitis. ¿Por qué? Porque todas las de tercera generación, excepto la cefoperazona, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y entrar al sistema nervioso central. Es tan amplio el espectro de ceftriaxona, ceftazidima, que mejor de hablar de lo que sí le da, hablamos de los microorganismos que no funcionan.
Entonces vamos a hablar primero de enterococos. Hablamos que el enterococos lo sospechamos en caso de una sepsis postquirúrgica y que es una buena opción, en caso de enterococos, la ampicilina o la ampicilina con un aminoglucósido como la amicacina. Entonces no significa solo porque es más nuevo que le da más cosas. La ampicilina, que es mucho más viejo, todavía le da al enterococo, mientras que las cefalosporinas de tercera generación no. Listeria monocitógenes, también ya hablamos de esta. Esta se ve más comúnmente en una sepsis neonatal. Si sospechamos una sepsis neonatal, tenemos que cubrir Listeria monocitógenes y también la cura es ampicilina con un aminoglucósido como amicacina. Ya mencionamos esto de forma breve, que es MRSA, es, por sus siglas en inglés, es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Si recordamos, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina es porque cambió su proteína de unión a penicilina. La proteína de unión a penicilina es donde todos los beta-lactámicos se unen a la bacteria. Entonces, si es resistente a la meticilina, es resistente a todos los beta-lactámicos. Entonces, ningún beta-lactámico funciona. Tenemos que salirnos de la familia. Tenemos que usar algo como vancomicina. Y también no cubre atípicos. ¿Por qué se llaman los atípicos los atípicos? Porque su pared celular bacteriana pues es atípica. ¿Qué quiero decir de eso? Que no forma algo que se llama péptidoglucano. Todos los beta-lactámicos funcionan así. Funcionan... Ok. Inhiben la producción de beta-lactámicos, entonces aquí no funciona. Aquí usamos macrólido tetraciclina. Okay. Aquí vamos a parar el día de hoy. Y las cefalosporinas de cuarta generación, que vamos a incluir cefepima, que tiene un espectro mucho más amplio. Más al rato vamos a seguir con esta clase. Por hoy ya terminamos. Muchas gracias. Pueden seguirnos como a las 9.